Guasón 548. Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo vídeo, espero que estén bien. Hoy les traigo un documental sobre el cartel de Medellín. Muchos ya habrán escuchado datos del mismo, pero en este vídeo, te enterarás del origen del cartel, miembros y socios importantes que pertenecían al mismo, su guerra contra el Estado y fortunas de los integrantes más importantes del cartel. Sin más nada que decir, comencemos con el documental. Origen del Cartel de Medellín. El Cartel de Medellín fue una organización criminal colombiana que se dedicaba al tráfico de cocaína, terrorismo, entre otras actividades. Su origen se dio en 1976 cuando grupos de pequeños traficantes de drogas que traían base de coca de Perú y la procesaban en la ciudad de Medellín se empezaron a asociar para crear una empresa ilegal. Su nombre le fue dado por la DEA en referencia a su centro de operaciones principal ubicado en Medellín. En 1993, el gobierno colombiano, ayudado por los Estados Unidos, había desmantelado exitosamente el cartel por encarcelar a la caza y matar a tiros a sus miembros. Miembros y socios importantes del cartel de Medellín. Pablo Emilio Escobar Gaviria. Pablo Emilio Escobar Gaviria nació el 1 de diciembre de 1949 en Antioquia, Río Negro. Fue un narcotraficante, terrorista y político colombiano, fundador y máximo líder del cartel de Medellín. Escobar demostró habilidad para los negocios desde muy pequeño. Inició su vida delictiva a finales de los 60 en el contrabando, y a comienzos de la década de los 80, se involucró en la producción y comercialización de marihuana y cocaína al exterior. Tras formar alianzas con Gonzalo Rodríguez Gacha, Carlos Leder y Jorge Luis Ochoa, Escobar fundó el Cartel de Medellín, organización que en su auge, monopolizó el negocio de la cocaína desde su producción hasta su consumo, controlando más del 80% de la producción mundial de dicha droga y en total del mercado ilícito de la misma en Estados Unidos. Pablo Escobar estaba entre los multimillonarios del mundo por su inmensa fortuna invertida en edificios, viviendas, automóviles y haciendas. El día 2 de diciembre de 1993, un día después de haber cumplido 44 años, Escobar fue arrinconado por las Fuerzas Armadas y por las amenazas que pesaban sobre su familia. Trató de negociar su rendición, condicionándola a la salida del país de su mujer y sus hijos, pero esta vez su propuesta no halló eco entre el poder ejecutivo. Si bien logró evadir al bloque de búsqueda durante 6 meses más. Esa misma tarde del 2 de diciembre de 1993, unidades del bloque de búsqueda rodearon la casa donde se ocultaba una vez fuera localizado en el barrio Los Olivos, un barrio de clase media de la ciudad de Medellín. Al momento de ser descubierto en su escondite, lo cuidaba solamente un sicario, Álvaro de Jesús Agudelo, alias El Limón, el cual murió abatido cuando se enfrentó con los agentes que ingresaron a la vivienda donde se ocultaba el capo. Al verse acorralado, Pablo Escobar intentó escapar por los tejados de las casas aledañas, pero murió durante la huida de un disparo en el corazón. Gustavo de Jesús Gaviria Rivero. Gustavo de Jesús Gaviria Rivero nació el 25 de diciembre de 1946 en Medellín. Fue narcotraficante, primo hermano de Pablo Escobar y jefe financiero del cartel de Medellín. Gustavo Gaviria estuvo encargado de la exportación de cocaína, era la mano derecha de Pablo Escobar Gaviria. Acompañó su carrera delictiva desde principios de la década de los 70. Dueño de una fortuna comparable a la de su primo, no era tan conocido en los círculos de la delincuencia al manejar un perfil más bien bajo. Cayó abatido en Medellín durante un operativo, al enfrentarse a tiros con la policía el 11 de agosto de 1990. Él mismo en el momento de su muerte, se hallaba sin escolta y en compañía de su familia. José Gonzalo Rodríguez Gacha. José Gonzalo Rodríguez Gacha nació el 14 de mayo de 1947. Fue apodado El Mexicano, fue narcotraficante, terrorista, paramilitar y criminal colombiano, cofundador y cabecilla del cartel de Medellín. Rodríguez Gacha amasó su fortuna durante los años 1970 y principios de los años 1980 a través del tráfico de cocaína hacia Centro y Norteamérica. Tras la creación del cartel en 1976, los medios de comunicación colombianos lo consideraron el líder del ala militar de dicha organización y su ministro de guerra, más de 1000 muertos fueron atribuidos a su nombre. Contó con su propia fuerza paramilitar, entre guardaespaldas y sicarios, con cerca de 2000 miembros y fue considerado por la revista Forbes como uno de los hombres más ricos del mundo en 1988.
Traicionado por un lugarteniente suyo, murió el 15 de diciembre de 1989 en Tolú durante la Operación Apocalipsis junto a su hijo Freddy y 5 de sus hombres. Se le acusó de al menos 2000 homicidios. Carlos Enrique Leder Rivas. Carlos Enrique Leder Rivas nació el 7 de septiembre en 1949 en Quindío, Armenia. Es un ex narcotraficante, conocido por ser cofundador del cartel de Medellín. Leder abrió varias rutas de tráfico de narcóticos en el Caribe. El 4 de febrero de 1987, Leder fue capturado en una finca. La joven escolta de Leder, aunque más numerosa y mejor armada que la policial, se rindió fácilmente y Leder se entregó sin oponer resistencia. Leder se convirtió en el primer narcotraficante colombiano extraditado a los Estados Unidos y el único de los líderes del cartel de Medellín que fue capturado vivo cuando este estaba operando. El 16 de junio de 2020 fue repatriado a Alemania, luego de cumplir su condena en Estados Unidos. Actualmente se encuentra en Berlín. Jorge Luis Ochoa Vázquez. Jorge Luis Ochoa Vázquez nació el 30 de septiembre de 1950 en Medellín. Es un ex narcotraficante colombiano, fundador y miembro de alto nivel del cartel de Medellín. Durante la presidencia de César Gaviria, se creó la política de sometimiento a la justicia, un decreto que los beneficiaría, ya que prometía la no extradición a Estados Unidos si se entregaban. Los tres hermanos Ochoa salieron beneficiados de este decreto. Tras un período de 5 años en la cárcel, Jorge Luis fue puesto en libertad, siendo el primer líder del extinto cartel que no está preso ni muerto. Juan David Ochoa Vázquez. Juan David Ochoa Vázquez nació el 13 de abril de 1946 en Medellín. Fue un narcotraficante colombiano, miembro fundador del cartel de Medellín. En 1979 fue investigado en Estados Unidos por sus actividades y, junto con sus hermanos, debió regresar a su país. Luego de los incidentes en Estados Unidos, junto con sus hermanos se asoció con Pablo Escobar y otros para conformar el cartel de Medellín. Juan David se entregó a la justicia, junto con sus hermanos recibiendo los beneficios que otorgó el gobierno de César Gaviria Trujillo. Fue recluido en la cárcel de Itagüí, y dejado en libertad en 1996 tras un acuerdo con la fiscalía. El 25 de julio de 2013 falleció en Medellín, consecuencia de un ataque al corazón. Fabio Ochoa Vázquez. Fabio Ochoa Vázquez nació el 2 de mayo de 1957 en Medellín. Es un narcotraficante colombiano, miembro de alto nivel del cartel de Medellín y uno de sus fundadores con sus hermanos Jorge Luis y Juan David, que fue uno de los más grandes grupos de traficantes de cocaína. Fabio Ochoa Vázquez fue acusado de llevar una operación de contrabando de alrededor de 30 toneladas de cocaína en polvo por mes en los Estados Unidos entre 1997 y 1999. Fabio Ochoa era conocido por fraternizar con algunos traficantes del Cártel del Milenio, que al parecer operaba en todo México. Fue capturado el 13 de octubre de 1999 y el 28 de agosto de 2001 el presidente Andrés Pastrana autorizó su extradición de Colombia a los Estados Unidos. Fue condenado en 2003 por trata de personas, conspiración, delincuencia y distribución de cocaína. Mario Henao Vallejo. Roberto de Jesús Escobar Gaviria. Roberto de Jesús Escobar Gaviria nació el 13 de enero de 1947 en Río Negro, conocido por el alias de El Osito, es un exdeportista y exnarcotraficante, quien fue miembro del cartel del narcotráfico colombiano Cartel de Medellín. Roberto es el hermano mayor del difunto capo del cartel de Medellín, Pablo Escobar Gaviria. A Roberto Escobar se le acusa de haber manejado buena parte del aparato logístico de la organización del cartel de Medellín y fue jefe de sicarios en los años 1987 y 1988. Estando preso en la cárcel de Itagüí, el 18 de agosto de 1993, recibió una carta bomba enviada por enemigos del cartel de Medellín y al abrirla le explotó en su cara. A los 52 años quedó ciego de un ojo tras el ataque. Estaba próximo a cumplir su pena de cárcel, cuando recibió una nueva orden de detención por fugarse de la cárcel de la Catedral junto con su hermano Pablo Escobar, cargos por porte ilegal de armas, enriquecimiento ilícito, narcotráfico. Griselda Blanco. Griselda Blanco nació el 15 de febrero de 1943 en Cartagena. Durante su carrera criminal, se la conoció bajo el apodo de la Viuda Negra o la Madrina de la Cocaína.
Construyó su imperio enviando cocaína de Colombia a Estados Unidos en las décadas de 1970 y 1980, un negocio que le dio millones de dólares en el que trabajaban más de 1.500 delincuentes. Además fue quien trazó las rutas iniciales del narcotráfico, a través de Miami, que posteriormente usaría Pablo Escobar. Fue arrestada por la DEA en febrero de 1985 y condenada a 16 años de cárcel. Fue asesinada por sicarios en septiembre de 2012 en Medellín. Juan Ramón Mata Ballesteros. Juan Ramón Mata Ballesteros nació el 12 de enero de 1945 en Tegucigalpa, Honduras. Es un excapo de la droga que tuvo vínculos con el cartel de Medellín por medio de Griselda Blanco y Pablo Escobar y el cartel de Guadalajara por medio de Miguel Ángel Félix Gallardo. Fue el principal responsable de la conexión colombo-mexicana entre el cartel de Medellín, cartel de Cali y cartel de Guadalajara, suministrando el transporte aéreo de más del 60% de la droga que ingresaba a territorio de Estados Unidos. Mata está cumpliendo 12 condenas a cadena perpetua en el centro penitenciario de máxima seguridad cerca de la localidad de Florence, estado de Colorado. José Rafael Abelló Silva John Giorgio nació el 6 de agosto de 1942 en Boston, Estados Unidos. Es un expresidiario y exnarcotraficante estadounidense que fue miembro del cartel de Medellín y el mayor responsable de la importación de cocaína del 85% a los Estados Unidos en la década de 1970 y en el inicio de la década de 1980, siendo una figura reconocida en el narcotráfico. El 6 de diciembre de 2016, Jun fue brevemente arrestado en el Condado de Placer por violar su libertad condicional mientras daba un discurso en San Diego. Evaristo Porras Ardila. Evaristo Porras Ardila nació el 10 de abril de 1948 en Bogotá, más conocido como Papá Doc. Fue uno de los principales narcotraficantes colombianos y considerado como uno de los líderes y socios de cartel de Medellín en cabeza de Pablo Escobar. Tuvo una gran influencia en Leticia. Se sospecha que Porras fue el jefe del sindicato del crimen organizado del cartel Leticia Tabatinga. Evaristo Porras fue arrestado 5 veces, pero la quinta sería la última vez el 15 de diciembre de 1995, teniendo para entonces los primeros síntomas del síndrome de Parkinson. Para ese momento se encontraba con dificultad notoria para caminar y sin los usuales guardaespaldas que formaban su escolta personal. Esta captura significaría la caída definitiva de uno de los imperios de los narcotraficantes colombianos más conocidos. No solo era conocido por sus propiedades excéntricas, sino también por sus incursiones en la política. Porras murió por infarto agudo de miocardio el 3 de marzo de 2010, solo y sin dinero. Lugartenientes y asesinos del cartel. A ellos se sumaron varios jóvenes reclutados para diferentes fines y que llegaron a ser reconocidos por sus alias, los Priscos, Pinina, Popeye, el Chopo, Tyson, la Kika, el Mugre, el Enchufe, el Arrete, el Tití, etc. En un momento a finales de los 80 el cartel llegó a contar con más de 2.000 hombres solo en su aparato militar. La guerra contra el Estado. Miles de bombas y petardos estallaron en el país, se ejecutaron asesinatos de jueces, fiscales, testigos, periodistas, etc. Se destacan las muertes del ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, del procurador Carlos Mauro Hoyos, del líder político de la Unión Patriótica Jaime Pardo Leal, del candidato a la presidencia de 1990 Luis Carlos Galán, de los periodistas como el director del Espectador, Guillermo Cano, y Jorge Enrique Pulido, atentados como el del vuelo de Avianca donde murieron 107 pasajeros, y también contra el director del DAS, Miguel Maza Márquez. Patrimonio de miembros del cartel de Medellín. El cartel de Medellín llegó a mover más de 100.000 millones de dólares al año. Patrimonio de Pablo Escobar. Se estima que el patrocinio de Pablo Escobar en 30.000 millones de dólares en 1993, esta suma es equivalente a 190.000 millones de dólares en 2020. Un dato que destacar es que el patrón estuvo entre los top 10 de los narcotraficantes millonarios del mundo durante 6 años consecutivos en la revista Diebes. Se calcula que Pablo Escobar podría haber tenido hasta 500 propiedades repartidas en Colombia, Panamá, México y Estados Unidos. El problema es que la gran mayoría estaban a nombre de testaferros, y cuando Escobar falleció en 1993 sus propiedades quedaron descabezadas y sin dueño. Patrimonio de Rodríguez Gacha. Rodríguez Gacha fue catalogado como uno de los hombres más ricos del mundo por la revista Forbes el 20 de junio de 1988.
La misma revista estimó en 1989 que el patrimonio de Gonzalo Rodríguez Gacha superaba los $1.000 millones, dinero suficiente para comprar casi toda la cosecha cafetera del país en ese año. Rodríguez Gacha fue dueño de más de 116 propiedades, fincas, casas, apartamentos, lotes y vehículos, valorados en $40 millones. Patrimonio de Carlos Leder. Al momento de su captura, la fortuna de Leder estaba alrededor de 8 y 9 mil millones de dólares, en ese entonces era uno de los hombres más ricos del mundo. Patrimonio de los hermanos Ochoa. La revista económica Forbes estimaba el patrimonio de los hermanos Ochoa en miles de millones de dólares. Patrimonio de Griselda Blanco. La DEA calculó en más de 500 millones de dólares la fortuna de Griselda Blanco, la viuda negra. De hecho, en el 2005, un año después de recuperar su libertad, adquirió un palacete en Medellín de 1.500 metros cuadrados. Espero que les haya gustado este documental sobre el cartel de Medellín. Si es así, apóyame con ese gran like. Como lo dije en el principio, te invito a que te suscribas al canal y dejar que cada semana te enseñe un contenido nuevo. Activa la campanita para que te llegue la notificación cuando suba un nuevo vídeo. Sin más nada que decir, me despido y hasta el próximo vídeo.